Algo que sin duda muchos ahora ya siendo adultos añoramos demasiado es nuestra infancia, un momento donde las cosas eran más simples y las obligaciones eran menos, pero si bien esos tiempos quedaron atrás, tenemos varias maneras de revivir esta etapa, y una de ellas son las caricaturas. Clarence nos cuenta la historia de un chico muy peculiar, alegre y algo ingenuo, que junto a sus amigos Jeff y Sumo lograron robarse el corazón de muchos en la generación pasada de series originales de Cartoon Network. Hola, soy Remy de Atomo Network y antes de que comience este video, les invito a que le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal, pues hoy veremos 107 datos de Clarence que debes conocer. ¡Comenzamos! ¡1! Clarence es una serie animada estadounidense creada por Skylar Page para Cartoon Network. Se transmitió el 14 de abril de 2014 y su última emisión fue el 24 de junio de 2018. 2. Antes de su estreno, el 17 de febrero de 2014, después del show Hall of Game Awards, pudimos ver el piloto de la serie, el cual tuvo una increíble recepción. 3. En este podemos ver cómo Clarence, al ser un chico nuevo en la escuela, organiza una fiesta en la que solo asisten Sumo y Jeff. Conforme esta va pasando, Clarence y Sumo buscan una manera de hacer que Jeff pase un rato divertido. 4. Clarence es un chico de 10 años con una personalidad inocente, divertida y despierta la simpatía de la mayoría de la gente. 5. El guionista de la serie, Spencer Rodwell, describe a Clarence como un chico optimista al que le encanta hacer todo lo posible para hacer de este mundo un lugar mejor. 6. Su creador, Skylar Page, dijo que la historia de Clarence se encuentra fuertemente inspirada en su infancia. Si bien podrá tener algo de razón, los personajes de Jeff y Belson están inspirados en Jack Rowe y Nelson Bowles, dos escritores que conoció durante el desarrollo de la serie. 7. Otro tema que pondría en duda qué tanta de la vida de su creador es parte de la serie es que Skylar dejó de trabajar en ella en julio de 2014, ya que este fue despedido. 8. La razón fueron las denuncias hacia su persona de acoso sexual por parte de un artista de storyboard de Hora de Aventura, donde él también trabajaba, además de que sus compañeros señalaron otras actitudes negativas. 9. Días después del anuncio del despido, Jeff Rowe declaró en Tumblr que Page tenía bipolaridad y afirmó que estaba sufriendo un episodio maníaco. 10. Emily Quinn, coordinadora de producción de Hora de Aventura, corroboró las afirmaciones de la enfermedad de Page, pero dijo que eso no era ninguna excusa para su comportamiento. 11. Originalmente Skylar hizo la voz de Clarence parte de la primera temporada, hasta que fue sustituido por el guionista Spencer Rodwell por el resto de la serie. 12. Pese a esta polémica, el show logró tener 3 temporadas y una nominación al Emmy a Mejor Serie Animada en formato corto en 2014. 13. Ese año la competencia fue difícil, ya que también se encontraban Hora de Aventura, Un Show Más, Pollo Robot y el ganador Mickey Mouse. 14. Además de que en su estreno obtuvo una audiencia de cerca de 2.5 millones de personas, batiendo récords en el rating de programación para niños en su horario respectivo. 15. Otras de las inspiraciones que pudo haber para muchos de los episodios del programa fueron Napoleon Dynamite, Mi Vida es Mi Vida y Strangers with Candy. 16. No se sabe muy bien cómo es el apellido de Clarence. En el episodio Pacientes, el apellido de Clarence es Wendell, aunque al final del cuarto cómic su apellido se deletrea como Wendell. 17. Sumo solía tener un pelo largo y cobrizo, pero le pidió a Clarence que se lo cortara, como lo podemos ver en el episodio piloto. 18. La familia de Sumo es realmente grande. Tiene 2 hermanos, 9 hermanos jóvenes, 2 hermanos mayores y una sola hermana. 19. La voz de Sumo en inglés es realizada por Tom Kenny, conocido por interpretar también a Bob Esponja y al Rey Helado en Hora de Aventura. 20. Mucha de la personalidad de Jeff cuadra perfectamente con el síndrome de Asperger. Este es caracterizado por dificultades significativas en la interacción social y la comunicación no verbal, junto con patrones de comportamiento e intereses restringidos y repetitivos. 21. También algunos fans señalan su parecido con Steve, protagonista del juego de Minecraft, esto debido a su cabeza cuadrada y su selección de ropa. La batalla ya ha empezado en un mundo muy cuadrado. 22. Otra de las inspiraciones para Jeff pudo ser Double D de Ed, Edd y Eddy, ya que ambos tienen las mismas personalidades y fobias. 23. Jeff comparte una curiosa condición con Four Pines de Gravity Falls, ya que ambos tienen una condición llamada polidactilia. 24. La polidactilia es un trastorno genético donde un humano nace con más dedos en la mano o en el pie de los que corresponden. Si bien esta puede ser llamativa, no llega a afectar la salud de quien la tiene, aunque sí puede estar asociada a anomalías genéticas más serias.
25. Esto lo descubrimos en el capítulo El secreto de Jeff, donde sin querer Clarence descubre esta curiosa condición en el pie de Jeff. 26. Otra condición de Jeff es una fuerte misofobia, un miedo patológico a la suciedad, a la contaminación y a los gérmenes. Afortunadamente ha logrado vencer este miedo gracias a su amigo Clarence. 27. Jeff tiene dos madres, Eleanor Rendell y Sue Rendell, la primera siendo probablemente la madre biológica de Jeff. 28. Eleanor y Sue son interpretadas por Leada Lyra y Ty Notaro. Ambas actrices han manifestado lo felices que están con su representación como una familia homoparental. 29. Pero este no ha sido el único guiño a la comunidad LGBT. En el capítulo La barbacoa del vecindario, durante una escena pudimos ver el beso de una pareja de hombres. Sin embargo, esta escena fue censurada en Brasil y América Latina. 30. Curiosamente, el siguiente capítulo también recibió censura. En Pijamada en casa de Belson, hay dos escenas en las que podemos ver que los chicos empiezan a tener otros intereses. Cuando entran al cuarto, Emilio le dice a Belson que su madre es sexy. Hey, Belson, your mom is foxy. También podemos ver a Brady demasiado interesado en un póster de Lara Croft, de la saga Tomb Raider. 31. Pero este cuarto esconde más de un easter egg, como una consola que parece una mezcla entre un Wii, un Nintendo 64 y una Sega. 32. Además que hace un épico cameo entre los juguetes de Belson, el rey del Beautiful. Llega el perro de Hora de Aventura. 33. Parece que Hora de Aventura es un programa dentro de Clarence. En el capítulo El regreso de Chad el salvaje, se puede ver que este está viendo la entrada de la serie. 34. También podemos ver a una chica disfrazada de la dulce princesa en el capítulo Mercado Medieval. 35. Un cameo que los más jóvenes dejaron pasar es la aparición de Brendan Small de la serie Películas Caseras de Adult Swim. Podemos verlo como el encargado de un videoclub en el capítulo Tienda de Videos. 36. Siguiendo con los clásicos, en Los Millones de Clarence, cuando este se va a dormir, sueña que nada en una bóveda de dinero, similar a Rico McPato en la intro de DuckTales de 1987. 37. En el mismo sueño podemos ver como Clarence despierta de este, con un estilo similar al cómic El Pequeño Nemo en el País de los Sueños de Winsor McCay. 38. Este cómic tendría en 1989 una adaptación animada dirigida por Masami Hata y William T. Hurts, siendo una bella colaboración animada entre Estados Unidos y Japón. 39. También en la ventana pudimos ver una tortuga ninja. ¡Caguabonga, bebé! 40. El capítulo Locuras del Pez Dorado es una belleza, con un estilo artístico similar a la animación de los estudios Fleischer de principios de 1920. Podemos ver las desventuras de Clarence al llevar a su casa a su nuevo pez dorado. 41. Además de que Clarence se vuelve un superhéroe muy similar a Superman de Mike Fleischer, una serie de cortos animados de la Paramount en 1941. 42. En Mamá Karateka, Clarence se encuentra viendo un VHS de una serie llamada Maestros del Monte Dragón, el cual parece una mezcla entre Dragon Ball Z y Hokuto no Ken. Ya saben, el anime de Omae wa Shinderu. ¿Nani? Omae wa mou shindeiru. ¿Nani? 43. Una muy extraña referencia animada ocurre en el capítulo Bocinazo. Cuando el director da los anuncios de un concurso de la escuela, podemos ver que tiene una boca realista. Esto es una referencia a la serie animada Clutch Cargo de 1959, donde para ahorrar costos se montaban bocas reales en personajes animados. Neta, esa cosa es bastante rara. Los Olvidados es un enorme tributo a la franquicia Snoopy y sus amigos. Inclusive Brady tiene monólogos internos al mismo estilo de Charlie Brown. 45. Otra referencia que no esperamos que pasara fue en el capítulo Viaje de Pesca. Cuando Chad se reencuentra con el padre de Sumo, podemos ver que este ha perdido su cabello y su piel es amarilla, dándole un estilo similar a Homero Simpson, o mejor conocido como el Cuando yo la vi. Incluso hace un ¡Tou! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Este hombre es mi doble exacto! ¡Mau! 46. Al principio de El Mago del videojuego, los chicos fingen ser personajes del Señor de los Anillos, camino al pantano de la pizza. Clarence sería Gandalf, Jeff sería Legolas y Sumo sería Gollum. ¡Oh, esta referencia es preciosa, preciosa! 47. Otro tributo a una épica escena es en el capítulo Enfrentamiento en el Calabozo Divertido. Clarence y Jeff utilizan dos protectores de espuma como espadas durante una pelea sobre las papas fritas de Jeff, haciendo una referencia a la lucha de King
Qui-Gon Jinn y Darth Maul en Star Wars Episodio 1 La Amenaza Fantasma. 48. Una de las referencias más oscuras dentro de la serie es sin duda en Jeff el Corriente, donde en la introducción podemos ver a Jeff presentándose al público de manera idéntica a Patrick Bateman en American Psycho. Neta sí da miedo. 49. En el capítulo Bucky y el Búho, cuando Sumo arranca molesto los carteles de la obra, es un guiño al personaje de Tracy Flick en la película de 1999 La Trampa. 50. También pudimos darnos cuenta que la señorita Shulp leía un libro que se titulaba 100 sombras marrón, una obvia parodia a la popular saga erótica para señoras 50 sombras de Grey. 51. Además de que ese capítulo cierra con un Clarence corriendo en una cinta móvil muy al estilo de Sónico al final de los Supersónicos. 52. En otra referencia a una película para adultos, podemos ver a Jeff actuando de manera similar a Jesús Quintana, personaje del filme El Gran Lebowski, en El Problema de la Pizza. 53. El mundo de la animación claramente tiene una obsesión por esta película, ya que ha sido referenciada en otros programas como Mansión Foster, My Little Pony, Ed, Edd y Eddy, Infinity Train y recientemente en el opening de Chainsaw Man. 54. Hablando de sierras, al final del capítulo Pijamada en casa de Belson, podemos ver a este utilizando una máscara de hockey y una motosierra, haciendo un tributo a las películas Viernes 13 y Masacre en Texas. 55. Cuando persiguen a Carla en el capítulo Auto a Control Remoto y esta cae a la basura, Jeff empieza a hurgar en ella encontrando una máscara similar a la de Loki en La Máscara de 1994, dirigida por Chuck Russell y protagonizada por Jim Carrey. 56. Muchos quizás no recuerdan, pero esta cinta es una libre adaptación del cómic del mismo nombre creado por Mike Richardson para Dark Horse Comics, el cual es súper violento y se separa mucho de la cinta original. 57. Cuando Clarence se vuelve emo después de perder a Amiguito, curiosamente no se pone a escuchar a My Chemical Romance o a Panda. En su lugar tenemos una parodia al tema de Toy Story Cambios Extraños, donde Woody se ve como es sustituido por Buzz. Cosas raras están pasando. 58. Curiosamente Carla, Amiguito y Clarence se volverían personajes recurrentes en un show de Cartoon Network llamado Otra Semana en Cartoon, creado por Agustín Fernando Trenchi, youtuber uruguayo dueño del canal Tiranos Temblad TV. 59. En cada episodio de la segunda temporada de Otra Semana en Cartoon se escondió un amiguito. ¿Pudiste encontrarlos a todos? 60. Pero esta no fue la única referencia a Clarence en otros shows de Cartoon Network. Al final de Steven Universe, en el episodio El Tío, que fue el crossover con Tío Granpa, podemos ver una lista de visitas que realizará Tío Granpa. Entre ellos está el nombre de Clarence. 61. Aunque curiosamente Clarence sería quien visitara a Tío Granpa, es en un pequeño segmento llamado Los Grampis, una premiación donde solo gana él y todavía se da el lujo de golpear a Belson con uno de los premios. 62. En el gran crossover de OK que yo, Nexo Creativo, podemos ver cómo aparece Jeff en dos ocasiones, primero como una estatua de piedra y posteriormente como una de las transformaciones de Ben 10. 63. En el increíble mundo de Gumball, cuando su casa es remolcada en el aburrimiento, podemos ver en la ventana cameos de Mordecai y Rigby, Tío Granpa y Clarence, pero lo que nadie quizá esperaba que pasara en un momento tan sombrío en la serie de Clarence es cuando este, al enterrar a Amiguito en el bosque, por un pequeño instante se pueden ver las siluetas de Weird y Gret de más allá del jardín. 65. De este curioso cameo, algunos fans han especulado que la pequeña ciudad de Averdale de Clarence y el hogar de Weird y Gret sean el mismo, ya que estas, al ser vistas por arriba, comparten muchas similitudes. 66. Si bien algunos fans han intuido que esto conecta ambos programas, la realidad es que se sabe que muchos de los artistas estuvieron trabajando en ambas series al mismo tiempo en Cartoon Network Studios. 67. También se puede deber a que Averdale es una versión ficticia de Prescott, una ciudad real de Arizona, según el piloto de la serie. Pero quizá la referencia que pocos notaron y generó muchas teorías de fans fue en el capítulo de Balance, cuando este golpea al casillero de Clarence, aparece entre las piedras una tortuga negra. 69. Si recuerdas, en Más allá del jardín, las tortugas tienen una extraña propiedad la cual afectaría a quien las ingiriera, tal fue el caso del perro de Beatriz. 70. Es
Esto llevó a algunos a pensar que lo que Balance llama el mundo de los espíritus podría tener una conexión con el bosque de lo desconocido, pero esto es mera especulación. 71. Pero si quieres conocer más de Más allá del jardín, tenemos 107 datos para ti. Estarán en la ficha de arriba o en la descripción del video. 72. Otro personaje interesante dentro de la mitología de Clarence es Jeremy. A este lo conocimos en el episodio En Sueños, cuando Clarence ve un programa muy similar a Cosmos de Carl Sagan. 73. Jeremy parece una versión más refinada y elocuente de Clarence, aunque curiosamente este es consciente de que es parte de su imaginación. 64. Además de que parece que lo visita constantemente en sus sueños. En La chica misteriosa, cuando Clarence está a punto de dormir en el teléfono, llega a susurrar el nombre de Jeremy. Oh, Jeremy. 75. Cosa que pondría en duda la existencia de Balance, ya que en la miniserie llamada La tormentosa fiesta de pijamas de Clarence pudimos ver al principio y al final de la misma, vemos a Balance contarle esta historia a un infante en una cuna, que al final se nos revela que es Jeremy. 76. Cosa que se vuelve aún más confusa en el episodio Pesadilla en la calle Aberdeen, cuando Clarence, Chad y unos amigos duermen después de una exitosa recolección de dulces. Estos tienen pesadillas donde todos son atacados por Balance, pero gracias a Jeremy logran vencer una versión gigante de este. 77. Todo este capítulo es un tributo a la película de terror de 1984 Pesadilla en la calle del infierno, lo que parecería confirmar a Balance como otro producto de la imaginación de Clarence. 68. De no ser por el capítulo Un cactus libre, donde podemos ver al señor Reese leyendo el periódico y en este aparece una foto de Balance. No hace falta recordar que este capítulo sí entra en el canon dentro de la serie. 79. Clarence es hijo de Mary Wendell, una madre divorciada y que actualmente vive con su novio Chad. 80. Mary es hija de Seymour y Dilys Wendell, los cuales los conocimos en el capítulo El huracán Dilys. Ahí nos pudimos dar cuenta que su madre es una controladora y su padre es muy indiferente a la vida de su hija. 81. También en ese capítulo Dilys confunde a Chad con las parejas de Mary, Damien, el cual pudimos conocer en Concierto de Rock, y también sabemos por capítulos anteriores que estuvo con muchas de las mujeres de Everdell. 82. Si bien algunos señalan a Damien como el posible padre de Clarence, es poco probable, ya que Dilys comenta que este aún era pareja de Mary hace al menos 2 años, por lo cual Clarence ya había nacido. Otro detalle es que Damien le comenta a Mary que se ha vuelto sacerdote, un proceso que al menos lleva 7 años. 84. Independientemente de quién sea el padre biológico de Clarence, Charles Caswell III, mejor conocido como Chad, se ha vuelto la figura paterna de Clarence y su confidente. 85. Si bien nunca queda muy claro en qué trabaja Chad, sabemos que trae ingresos a la casa de alguna u otra manera. Una de ellas es su banda de rock Dogmoon. 86. Dogmoon es un grupo curioso, ya que parece haber estado activo entre los 80 y los 90. En su música hay elementos de rock alternativo, grunge y un poco de reggae. 87. También podemos apreciar un póster de la banda donde vemos disfrazado a Chad como un perro comiéndose un filete. Esta podría ser una referencia a Gigi Allen, un cantante de punk conocido por sus notorias y controversiales actuaciones en vivo. 88. En Clarence consigue una novia, podemos verlo probándose distintos trajes. Entre ellos se encuentra un vestuario similar a Paul McCartney en el álbum Sargento Pimienta. Hablando de música, la banda sonora fue creada por Simon Rocker, quien además de trabajar en Clarence, también realizó la música de la serie Los Fungies y tiene 2 discos con su música original. 90. Aunque el tema de salida, Good Habits, es parte de la canción All in the Down de Sabalow, un artista alemán. 91. Una de las razones por que la mayoría de personajes tienen apariencias tan distintas es para que este show diera la sensación de que todos los personajes son especiales. Esto lo comentó Nelson Bowles, artista de storyboard. 92. Pero un personaje que sin duda es único se llama Gilben. Parece ser un chico que no hace nada, pero en el programa de la pizza podemos ver cómo habla y hasta golpea sin moverse. 93. Además de ser el primer chico del grupo en llegar a la pubertad, aunque también descubrimos que lleva 2 años repitiendo grado. En el capítulo Gilben se encuentra diferente. 94. Nuestro querido Clarence es doblado en español por el actor venezolano Jesús Hernández. Él le ha dado voz a otros personajes como el hermano Jor-El, Wally West en Justicia Joven y Nightwing en las producciones animadas de DC Comics. 95. Jeff por su parte es doblado por Ángel Lugo, el cual ha sido Mr. Mystick en Rick y Morty y Lars en Steven Universe.
96. Fernando Márquez es la voz del alocado Sumo. También este ha sido Shadow en Sonic Boom, Mike en Drama Total y Guto y Gastón en Cuentos Espantosos para Niños Caprichosos. 97. Delson es interpretado por Alfonso Soto, quien es la segunda voz de Patricio Estrella y Aqualad en Los Jóvenes Titanes. 98. Chad tiene la voz de David Silva, conocido por ser el Capitán Hall en Brooklyn Nine-Nine y el Doctor Destino en Justicia Joven. 99. Mari tuvo la voz de Mayela Pérez, pero en algunos capítulos esta fue sustituida por Abigail Claro. 100. Si ya viste las 3 temporadas de Clarence, en YouTube puedes disfrutar de 22 minisodios con historias de duración entre 2 y 4 minutos. 101. Estos se dividen en dos tipos, los cortos de Clarence y La Palabra del Día con Jeff. 102. La Palabra del Día con Jeff son una serie de 6 cortos donde Jeff enseña el significado de palabras con una animación algo rudimentaria. 103. Clarence contó con varios juegos, 8 en la página de Cartoon Network y tuvo algunos para dispositivos móviles. 104. Clarence, junto a Tío Grandpa, tiene el curioso mérito de utilizar títeres en lugar de animación en el logo de cierre de Cartoon Network Studios. 105. Clarence también tuvo una serie de cómics creados por Boom Studios, el cual tuvo 4 volúmenes. 106. También contó con un libro para colorear, 4 libros de actividades, 2 novelas gráficas y 2 DVDs. 107. Al igual que muchas series en la actualidad, Clarence corre el peligro de desaparecer de las plataformas de streaming. De hecho, ya fue removida de HBO Max en Estados Unidos. Si no quieres que pase, mira de nuevo los capítulos, por favor. Estos fueron 107 datos de Clarence. Si te gustaron, no te olvides dejar tu like, compartirlo con tus amigos y suscribirte al canal. Y recuerda dejarnos en comentarios ¿cuál es tu capítulo favorito de Clarence? ¿Qué otras series te gustaría que habláramos en el canal? Yo fui Remy de Atomo Network. Hasta la próxima.